Muy buenos días, gusto saludarlos. Hoy jueves 12, déjenme poner el jueves 12 de febrero del 2026, 6 de la mañana, hora acá de Guadalajara, Jalisco, México. Saludos a todos los que se conectan desde los diferentes lugares. Un gusto saludarlos y bendecir sus vidas. Deseo que esta semana esté siendo de mucha bendición, de mucho disfrutar, de mucho crecimiento y obviamente que termine de una mejor manera. Yo feliz y contento de estar con ustedes otra mañana. No sé si Azul, creo que el jueves pasado le estaba comentando, tenemos ya 2 años, 2 años desde que empezamos con este proyecto, que le damos gloria a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que nos ha ministrado a nosotros como personas y sé que también ha sido de bendición para muchos de ustedes. Cumplimos 2 años hace 2 semanas, entonces estamos contentos por lo que esto representa, por lo que puede ser y por lo que Dios puede y sé que está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, este año ha empezado para mí, ha empezado con mucha emoción en todas las áreas. Me ha estado ministrando de diferentes formas y deseo ministrar es como que te he estado hablando, que ha estado tocando tu corazón, las enseñanzas, si estás leyendo la Biblia a través de la Biblia, a través de cualquier área que tú estés buscando de Dios, que Dios esté tocando y moviendo tu corazón. Eso se llama ministrar, que esté moviendo tu corazón y que te esté inspirando para hacer algo más, para caminar de una forma diferente, caminar de una forma mejor. Si estás caminando de una forma buena, siempre Dios te va a buscar llevar a hacer algo diferente y algo mejor. Y a mí este primer trimestre me ha estado hablando fuertemente sobre los procesos. Yo creo que es un área muy común entre las personas. Creo que es un área que nunca dejamos de caminar en esta área de los procesos, pero ha sido muy claro cómo ha empezado a hablar sobre esto y ha estado hablando y el lunes pasado en el discipulado que tuvimos con nuestros pastores nos hablaban sobre la reconstrucción y me hacía mucho sentido porque creo que va de la mano de lo que me ha estado hablando estos primeros 2 meses sobre esta parte de los procesos, pero los procesos no solamente son procesos por simplemente pasar por procesos, como pasas por algún tope, ¿no? No, este tipo de procesos, lo que quiere Dios hacer, y fue algo que cuando estábamos el equipo con los pastores, estábamos el equipo pastoral, estábamos platicando sobre lo que Dios nos ha estado hablando, lo que Dios nos ha estado trabajando en nuestra persona, algo en lo que llegábamos todos, y la pastora lo reafirmaba, era que Dios estaba reconstruyendo nuestra vida para nuestra bendición de nosotros, la bendición de las personas a nuestro alrededor, pero también para bendecir a los demás. Yo quiero que te pongas a pensar en esto, si este año para ti, y ahí me levantarás tu mano si tienes tu cámara prendida o si es de forma virtual, si tú has estado pasando por esto, si has estado pasando por algún tipo de proceso en lo personal, algún reto o algún desafío, yo no sé cuál sea, puede ser personal, puede ser espiritual, puede ser de fe, puede ser económico, puede ser en el amor. Si lo estás viviendo, ahí levántame tu mano si has estado viviendo algún tipo de proceso, gracias. Este, Fíjate esto, quiero empezar con esto. Algo que Dios quiere hacer y Dios está haciendo por este proceso es reconstruirnos. Y yo desde ahí me puse a redactar esto, obviamente pidiéndole a Dios que me ayudara como a alinear mis pensamientos, pero algo de lo que me llegaba y recordaba yo por los procesos en los que estoy viviendo es que las personas o cada uno de nosotros trazamos desde nuestra infancia rutas mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que desde lo que vamos viviendo nosotros, estamos trazando en nuestra mente
aparentemente unas rutas que son las que hoy nos hacen conducirnos de la forma que nos tenemos que conducir o de la forma que nos conducimos. Por ejemplo, si en la infancia tuya tuviste carencias económicas o simplemente escuchabas que había carencias económicas, se trazó una ruta mental tuya que a lo mejor tú te das cuenta o a lo mejor no te has dado cuenta que estás actuando de la misma forma con estas rutas con las que viviste. Muchas familias viven con esta parte de, no, es que no hay dinero, no tengo dinero, o a los hijos nos dicen, es que no se puede, es que no esto, porque a lo mejor ahorita estamos apretados o porque está pasando esto. Y hay dos formas de ver la vida. Azul hablaba la semana pasada de lo que vivió con su abuelo, además de ser 26 hijos que tuvo criando, más todos los que estuvieron en la familia de la familia García Pelayo, todavía abrieron un desayunador. O sea, la ruta mental que se creó fue, no importa la cantidad de personas que somos, siempre hay para dar más. Y yo veo, por ejemplo, a un doctor Ricardo, Rosofelia, Benjamín y toda su familia, cómo son de un corazón muy abundante, de mucha gratitud, de mucha generosidad. Y no lo digo porque estén aquí, es real, yo lo he visto. Y también existe el otro lado opuesto, que cuando escuchas todo esto, se crea en ti algo de carencia. Y yo te voy a platicar algo que me sucedió, porque yo no viví en una familia que había carencias económicas, porque a Dios gracias tuvimos siempre, siempre hubo alimento en casa, siempre hubo muchas cosas y yo me comparo, sin decirlo, con otras personas y tuve de más cosas, pero hubo ciertas cosas que pasaron en mi infancia, como la separación de mis papás, como cosas que sucedieron, que yo crecí con que las cosas que tenía se me podían ir. Fue una ruta que se estableció en mi mente a edad de mis 6 7 años, que fui creciendo con eso, que con el tiempo Dios me lo mostró, porque en el proceso de mi juventud, en mi proceso ya en la prepa, aún en la universidad, y aún cosas que han ido saliendo, yo me empecé a, yo, se me dificultaba ser generoso, voy a decirlo así. Se me dificultaba ser generoso porque sentía que lo que tenía se me podía escapar. Y es algo que Dios ha estado reconstruyendo en mi vida. Es algo que Dios ha estado reconstruyendo. Porque como viví esta cosa, que se separaron mis papás, y mi lectura que yo tuve a mi edad, o mi ruta mental que yo me establecí, es que todo lo que tenía lo podía perder. Y yo te voy a ser honesto, yo sigo orando con eso, sigo trabajando en esa área, porque yo creo que así como los pecados o las vicisitudes o las áreas de concupiscencia o los problemas que tenemos como seres humanos, no podemos nunca darnos por hecho que ya salí de eso. Yo creo que una de las cosas conscientes que tenemos que hacer es lo que dice la palabra de Dios, es mostrarnos débiles ante Dios, ante nuestras debilidades. Nunca mostrarnos fuertes como Señor, yo ya pasé por eso. No, es siempre en la presencia de Dios decirle, Señor, tengo esta debilidad, tengo esta área en la que siento que ya salí, pero no quiero volver a caer todos los días para que Dios vaya ahora sí reconstruyendo esas rutas nuevas para confiar y creer que Él escribe una nueva historia en nuestra vida, que eso se llama redención. Y el otro día yo lo platicaba con Azul, esto es real, yo lo platicaba con lágrimas en los ojos y yo le decía, es que yo creo y estoy seguro que Dios me lleva a la raíz de mis males, porque a veces uno dice, no, pues ya pasé esta área de mi vida. Y caminas y de repente vuelves a caer. Alguien ha pasado por eso, ¿no? Que vuelves a caer otra vez en lo mismo y dices, oh, pues, no, según yo ya había salido, según yo ya me había metido
y ya estaba leyendo la Biblia y ya estaba caminando y según yo ya había pasado por eso. Pero a veces Dios permite, fíjate, permite que regresemos para Él sacar de raíz todo lo que nos puede afectar a donde Dios nos quiere llevar. Ojo, si eres una persona iracunda, una persona que se enoje fácilmente y a lo mejor tienes tiempos de mucha paz, mucha tranquilidad, no te enojas, llegan momentos de explosividad a tu vida para rendírselos a Dios. Si eres una persona depresiva, que fuiste depresiva durante mucho tiempo, a lo mejor pasan momentos en donde no vives esa depresión, pero llegan momentos en donde Dios te vuelve a llevar o las situaciones te vuelven a llevar, pero Dios permite la depresión. Dios lo permite para que se lo rindamos otra vez. Si eres una persona que no eres generosa, como te contaba en mi caso, Dios te permite que puedas ir caminando, caminando, caminando. De repente vuelves a llegar a un momento duro de tu vida donde Dios te permite rendirlo y darte cuenta que tenemos una dependencia de Él. En Inmunotech, algo que yo he visto, y esto es bien clave, cuando tú empiezas en Inmunotech, reto financiero, bien dicho, Jennifer, cuando tú empiezas en Inmunotech y por ahí va, tú a lo mejor vienes en ceros o en menos, quién sabe cuánto pies bajo tierra económicamente hablando, ¿ok? Vienes y si eres de las personas como un servidor y como muchos de nosotros que le pedimos a Dios una oportunidad, tú ves en Dios la respuesta que es Inmunotech. Y te prometo, lo sigo escuchando y lo sigo viendo, cómo se alinean las cosas y dicen, es que yo a Dios le estaba pidiendo una oportunidad y me llega Inmunotech y yo sé que esto es para mí. Y empiezas este camino, ¿no? Y empiezas con desafíos, empiezas con cambiar la mentalidad, porque claro, Azul hablaba de esa metanoia que habla en Romanos, que es una transformación de la mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad, aún en la manera de ver los negocios. Cambias la mentalidad, cambias la forma de relacionarte con las personas. Creo que en Inmunotech es de las cosas que más le complican a la gente, la forma de relacionarse, la forma de salir de los problemas. O sea, te atoras en un problema y la gente se atora, mete la bilis, mete el estómago, se queda ahí atorado, falta de perdón. O sea, te cambia la manera mientras te metes a la presencia de Dios. Sí te cambia la manera. Si no te metes a la presencia, te va a costar mucho trabajo. Y a veces puedes seguir dentro de Inmunotech, no dando tu máximo potencial y no viendo la bendición de Dios porque estás atorado en una prueba. Pero bueno, pasas esa prueba, aprendes a relacionarte con las personas, se vienen retos en las personas, aprendes a caminar con las personas, a solucionar los problemas, a fluir dentro de las cosas, a llevar amor con las personas. Sigues caminando y empiezas a tener resultados económicos. Sigues caminando y empiezas a crecer más. Mucha gente, lamentablemente, en este proceso se olvida de Dios. Qué bueno que estás conectado porque es una constante de Azul, de un servidor y de muchos líderes con sus equipos. Nunca te olvides de Dios. Pero se nos olvida. En el proceso se nos olvida y a veces creo que se nos llena la cabeza tanto de nosotros y de nuestro crecimiento y de nuestros éxitos que nos olvidamos que Dios fue el que nos dio los dones y los talentos, que Dios nos trajo la gente. La otra vez la pastora en púlpito, en la prédica decía, ¿tú crees que Dios no puede atraer a esos prospectos, a esos clientes, esa idea millonaria? ¿Tú crees que Dios no la pudiera traer? Claro que lo pudiera hacer en cualquier momento. ¿Y por qué no lo hace? Porque le interesa primeramente nuestro corazón. Le interesa que nuestro corazón esté sano, esté restaurado, que las rutas, ojo, que no haya rutas o heridas, que cuando llegue la bendición se convierta en maldición. Si te das cuenta, se vuelve hasta peligroso la bendición. Entonces, lo que Dios quiere es que esas rutas, esas heridas, se vayan sanando con Él y te va poniendo la bendición, no sobre, te pone a ti sobre la bendición y empieza a caminar y empieza a caminar y empieza a caminar. Y lo que Él quiere, hay momentos en las que, como decían, esos retos financieros o esas cosas, vuelves a regresar al cero. Vuelves a regresar a un punto. Yo me acuerdo en los procesos cómo mi negocio iba creciendo y de repente ¡fum! Se regresaba, una persona se salía, pasaba esto y yo me desesperaba, pero lo que entendí y he entendido es que Dios permite
que regreses a algunos puntos, no para que te bajes y abandones, sino para que rindas y que Dios siga reescribiendo esa ruta o siga sanando ese corazón para que cuando vuelvas a subir en este camino de la vida, matrimonio, áreas en nuestra vida, económico y demás, sepamos y nunca nos olvidemos que fue Dios. Nunca nos olvidemos que es Él. Porque cuando nos olvidamos que es Él, perdón, pero los problemas están a la puerta, al abrir la puerta de enfrente de nosotros. Emanuel, pero ¿por qué te vuelves tan radical en decir esto? No, es que no me vuelvo radical. El ser humano y nosotros tenemos fallas de naturaleza, tenemos una naturaleza caída, tenemos esta naturaleza que somos malos de naturaleza, es nuestra naturaleza, es peligrosa nuestra naturaleza, es que no es cierto, claro, hay valores, hay reglas, pero nuestra naturaleza es así, perdón, cuando metemos a Dios y somos Cristo dependiente. Yo prefiero ser más radical y decírtelo de esta manera que me vea hasta alarmista y amarillista y yo no sé la palabra que quieras utilizar, pero que me vea de esta manera tan alarmista en decirte, tenemos que ser Cristo dependientes todos los días. Todos los días tenemos que buscar ser Cristo dependientes y hoy yo te voy a hablar de una persona en la Biblia que a mí me encanta porque su historia sé que la has leído muchas veces, es la historia de Abraham, pero me encanta porque él vive ciertos procesos en su vida que le cambian la perspectiva de Dios, que a mí es lo que se me hace importante, porque es lo que hoy Dios me tiene viviendo a mí. Ver a Dios de una manera diferente. Y a lo mejor la forma que te digo vas a decirme, Manuel, yo ya lo había visto de esa manera. Pero creo que cuando hemos estado, porque todos hemos estado en problemas fuertes, alguna separación, algún problema con la esposa, con el esposo, algún reto financiero, te van a correr de tu casa, una enfermedad grave tuyo, de un familiar, un reto fuerte. Y ahí claro que la oración sirve, claro que la administración de una persona con otro sirve, pero la relación de Dios, si te agarras, es algo totalmente diferente más allá de todo lo que te puedan decir, de todo lo que te puedan orar, pasar. Es lo que tú experimentas, porque ese momento experimentas algo que tú y yo sabemos que no hay palabras para decir sí lo que es, pero no lo que se vive en el corazón. Abraham, tú sabes, y te voy a leer el contexto de Abraham. Tú sabes que su historia inicia con un tema de obediencia. Bueno, para los que están anotando los temas, el tema se llama El Dios de lo Inesperado. Te lo voy a poner aquí en pantalla. Y estamos en el capítulo 84, El Dios de lo Inesperado. Abraham empieza con este tema, con un tema de obediencia, donde en Génesis del 1 al 2, fíjate lo que dice en esta versión que yo tengo que se llama el mensaje. Dice, Dios le dijo a Abraham, deja tu país, tu familia y la casa de tu padre, y vete a las tierras que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y serás de bendición. Fíjate, a mí me encanta, me encanta la Biblia porque es bien esperanzadora. Aquí le dice, Abraham, salte de tu casa. Y este versículo lo hemos utilizado bastante para cuando la gente se va a casar o ya se compromete, decirle, ¿sabes qué? Tienes que salir de tu casa, porque la bendición tuya está fuera de tu casa, o sea, ya dejas a tu parentela, ya es tiempo de hacer tu vida. Lo hemos utilizado en zonas cuando alguien está en una zona cómoda, cuando Dios te llama a lo incómodo. Abraham estaba en comodidad viviendo en su casa, vivía bien. Y le dice esto, a mí me gusta esto, me gusta decirlo, pero no me gusta vivirlo, que es lo que creo que es lo importante, que es, le dice, vete de tu casa, vete de la casa de tus padres y vete a las tierras que yo te mostraré. O sea, Dios no es como el Waze.
Dios no es un camión o no el metro, que tú le dices a dónde vas. Porque el güey si le dices, oye, yo voy por el platino. Oye, yo voy a hacer esto. Este es mi plan. Te invito a subirte. Qué bueno que lo invitemos. Es importante. Pero aquí Dios se muestra de una manera diferente. Dios te llama, pero no te dice a dónde, pero te llama. Y creo y sé que todos los que estamos acá recibimos un llamado de Dios. Y a veces estamos empecinados o aferrados a que nos diga a dónde. Y porque no tenemos el plano completo y estamos, pero es que ¿a dónde me estás llamando? ¿Cómo me llama? Y es que Dios a Abraham empezó en Génesis a llamarlo, pero no decirle hacia dónde lo llamaba. Aquí va lo que hablé hace rato. Porque lo que Dios quería con Abraham no era bendecirlo, pero le tenía que decir. Lo que Dios quería con Abraham era cristodependencia en la versión actual. Era una dependencia total de Abraham con Jehová, su Dios. Porque ¿qué pasa que le hubiera dicho? Ven, te voy a llamar porque va a pasar esto, esto y esto. Yo te aseguro que Abraham no va o va, pero ya no necesita la dependencia de Dios. Y aquí es donde yo te decía esta radicalidad que viene en cuando es llamado, caminar lo que Dios te va llamando, pero la dependencia diaria de Dios te va llevando por diferentes lugares. Lo que sí es que le muestra qué va a pasar. Le dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré. O sea, que ir con él lo va a bendecir. Cuando nosotros vamos con Dios, nos va a bendecir y va a haber multiplicación. Es lo primero que te quiero decir. Hacer Inmunotech con Dios dentro de tu negocio va a traer multiplicación y va a traer bendición. No solamente para ti, sino para los tuyos. Créelo. Te lo declaro en tu vida, pero caminar con Dios, te lo digo en el Nuevo Testamento, lo que Jesús dijo es cargar la cruz y seguirlo. O sea, no va a ser fácil. No es fácil seguir las escrituras, pero es lo único que nos da esperanza, nos da una buena vida y verdaderamente nos va a traer bendición y plenitud en nuestra vida. Y aún dice esta versión, te haré famoso y serás de bendición. Fíjate lo bueno que es Dios, porque nos saca de lo cómodo, y te lo voy a decir así. Si quieres ir al siguiente nivel en tu negocio, lo voy a bajar al negocio. Te va a sacar de lo cómodo, o sea, sí te vas a mover en lo incómodo. Vas a caminar en dependencia con Él y tienes que hacer lo que vaya poniendo en tu corazón. Caminar con Dios es caminar en excelencia. Porque aquí mucha gente es, bueno, cuando me lleguen los líderes, no, pues es que la cosa no llega así. Primero Dios formó a Abraham. Primero Dios procesó a Abraham. Primero Dios caminó con Abraham para cuando llegaron la multiplicación y las generaciones. Eso es lo que tú ves en la palabra cada vez que Dios trabaja y procesa a cada uno de nosotros y en la Biblia procesa a cada una de las personas. Tuvo ese encuentro con Dios. Él luego les avisa o les dice que van a ser papás, o sea, que van a tener descendencia. Ellos tenían 75 y 65 años. Y aquí ya conoces este milagro que sucede. Como yo creo que Abraham y Sara, como todos nosotros, la espera siempre es difícil. Esperar en Cristo, esperar en Dios siempre será complicado. Porque nosotros quisiéramos que este primer versículo que leí fuera aproximadamente en 5 minutos, o en un día, o en un mes, o 2, o 6 meses, o un año cuando mucho. Pero pasaron de tener 75 años, pasaron 10 años y se desesperaron, esa fue la realidad, donde Sara le dijo a Abraham,
pues creo que nosotros no vamos a poder, tú 85, yo 75, yo creo que Dios se equivocó, palabras más, palabras menos. ¿Qué te parece si te metes o te acuestas con mi criada, que es Agar, y ya conoces la historia? Abraham, obediente, hombre obediente, le dice que sí, tiene relaciones con la criada, aparece, nace Ismael, después Agar le presume desde que estaba encinta, le presume a Sara, a él le envidia. O sea, aquí aparece una y otra vez el ser humano metiendo las manos para ayudarle a Dios. Siempre hacemos esto como personas. Y estoy seguro que tenían una relación con Dios. Eso no importa. Creo que sé que es una de las cosas que tenemos los humanos, decirle, Señor, déjame, te ayudo con esto. Déjame, te ayudo con esta persona. Ora, déjame, te ayudo con mi esposa, con mi esposo. Azul y yo hemos aprendido, creo que llevamos un tiempo que hemos ido caminando, no voy a decirlo muy bien, pero hemos ido caminando en que hemos visto cómo Dios está respondiendo las oraciones del uno por el otro. Y cuando vemos el resultado de la oración que Azul hace en mí o que yo hago en ella, pues me da esperanza y fidelidad de Dios de creer que Dios sí responde las oraciones. Ojalá que fuera de un día para otro, lleva tiempo, pero Dios sí responde porque Dios es fiel. Entonces, nace Ismael y en Ismael vemos aún que Dios le habla a Agar y le dice a Abraham que va a haber crecimiento debajo de Ismael, o sea que lo va a bendecir en multiplicación. Esto habla de la fidelidad de Dios aún cuando metemos las manos, y esto a mí me da esperanza, porque yo soy Sara muchas veces. Yo digo, ay Señor, pero es que esto no lo está haciendo así, mira, y si hacemos así, y ahí voy yo metiendo la mano y haciéndolo a mi manera, y veo aún la fidelidad de Dios, pero Dios me regresa. Me dice, no, por ahí no te quiero por este lado. Y yo sé que todos vivimos eso, pero yo quiero hacer aquí paréntesis porque si nunca lo habías leído, no lo habías prestado atención de esta manera, Ismael no era el hijo prometido de Dios para Sara y Abraham, no era. Ellos metieron la mano, hicieron algo incorrecto y nació Ismael. Pero como Dios dijo que del vientre o que de Abraham iba a haber multiplicación, nació de la simiente de Abraham, nació Ismael. O sea, Dios no cambia, Dios no se modifica y no tiene variaciones. Lo que Dios dice se hará. Por eso te invitamos tanto a que tú leas la Biblia, porque las promesas de acá, en Dios son sí y amén. No es, híjole, y a ver si a mí me la da. No, es sí y amén. Pero como lo hizo con ellos, va a modificar cosas para hacerlo. Entonces, vemos cómo la fidelidad de Dios está. Y le dice, vas a ser padre de multitudes, pero lo vas a hacer como yo dije. Cuando Abraham tenía 100 años, acuérdate que la promesa se la dieron a los 75, o sea, 25 años después es cuando nace Isaac. 25 años después. Eso es difícil esperar una promesa tanto tiempo. Pero en Dios todas las promesas son sí, amén. Yo me quiero imaginar ese tiempo. Un tiempo donde nace, ponte como si tú fueras Abraham. Hombre o mujer, piensa en esto, Abraham, Sara. Piensa que tú eres ellos. Nace tu promesa. ¿Cómo estarías? Feliz. A ver, ponme ahí en el chat. ¿Cómo estarías cuando llegue el tiempo de tu promesa? Dios te dijo, vas a ser platino, pero tengo que hacer muchas modificaciones. ¿Cómo te sentirías cuando llegue ese platino para tu vida? Escríbelo ahí. Agradecido, feliz, súper feliz, con mucha gratitud. O para las personas que están acá, que no han podido, lloran de emoción, que no pueden tener hijos, que Dios te hable una promesa y te diga, vas a tener familia cuando llegue esa promesa, gozo. Es algo indescriptible cuando llega la promesa.
te hemos contado que Azul y yo, cuando quisimos tener hijos, no pudimos en el momento. Pasamos 2 años. Y ese último año me acuerdo que nos dieron una palabra, una promesa en Guatemala. Un profeta habló y tomamos la palabra de Dios y la creímos. Y en ese año no pasó nada. Hasta el 31 de diciembre nos enteramos que estábamos embarazados. El último día. La fidelidad de Dios dice cuando es y la abrazas. Y no es que caminamos y que estábamos haciendo ayuno. No, no, no. Estábamos orando, seguíamos creyendo en Dios y a veces nos desesperábamos, entraba la ansiedad, nos enojábamos entre nosotros porque no se daba la promesa. Yo creo que Abraham y Sara igual les pasó. Pero llega la promesa, ya todos pusieron cómo se sentiría. Llega la promesa y uno dice, estoy gozoso, estoy feliz, lo disfrutas, ¿no? Disfrutas de tu promesa. Porque fue por gracia. Y hay algo que sucede. Nace tu promesa, está súper tu promesa y estás viviendo tu promesa. O sea, eres feliz. Estás en un gozo. Y en el capítulo 22 de Génesis, Jehová manda llamar a Abraham. Y te lo voy a poner aquí en pantalla. Porque él ya estaba viviendo su promesa, ya tenía su Isaac, ya tenía varios años. Y le dice, en Génesis dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Le dijo, Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Yo me quiero poner a pensar y si me permites voy a meterle de mi cosecha ahorita. Porque yo quiero pensar en esta situación. Porque lo bonito de la Biblia es que la leas literal y que Dios te hable tal cual, pero también que dejes que el Espíritu Santo te vaya llevando y te vayas soñando con Él. Entonces yo me pongo a pensar en Abraham, yo con Isaac, con mi promesa, viviendo en mi promesa, estoy feliz. Otra vez caí en comodidad, si te das cuenta. Porque a veces no está mal que estés feliz con tu promesa, pero cuando tienes algo que habías deseado y anhelado tanto, como que te pones en una línea de decir, ay, pues ya tengo la promesa. Bueno, sí dijo que me iba a bendecir, pues tengo que ponerme a criar esto, ¿no? Entonces, yo quiero creer que cuando le habla Dios, Jehová, a Abraham, le dice, Abraham, ven. Y Abraham, sí, aquí estoy. Yo creo que Abraham le dice, esto no dice la Biblia, pero lo dice Manuel. Yo creo que Abraham dice, gracias por todo lo que has hecho, ahorita no necesito nada más, ¿no? O sea, como ya no te acercas imagínate, 25 años, quiero creer que Abraham estuvo orando un día tras otro por la promesa. 25 años, o sea, ya se te hizo rutina, ¿no? 25 años por ese resultado, 25 años por tu matrimonio, 25 años por el hijo que se te fue, 25 años por infertilidad, 25 años de oración. Yo creo que ya la traes grabada cuando ves la promesa y llega Dios y te dice, ven, tú piensas que te va a decir, ¿qué más necesitas? Y Abraham le dice, no, yo estoy bien, estoy tranquilo, ya tengo todo. Salimos, te tengo a ti, tengo a Isaac, que está creciendo, ya no está Ismael ni Agar conmigo, está Sara, estamos felices, pasamos el día bien. Le dice, ahorita no necesito nada más. Mira, hasta el nombre ya me cambiaste. Era Abraham, ahora soy Abraham. Sara, Saraí, Sara. O sea, ya estoy bien. O sea, no necesito. Lo tengo todo. Estoy satisfecho, estoy pleno. Yo imagino así, porque yo he reaccionado así, ¿eh? Y yo sé que tú también. Yo he reaccionado diciendo, ahorita estoy bien. No me le muevas, no me le muevas nada. Esta rutina está bien. Pero ahora se presenta Jehová frente a Abraham, no como un Dios que cubre necesidades, sino se presenta como un Dios que busca un compromiso mayor de Abraham.
Creo que muchos de nosotros, ojo, en la Biblia habla de pedir y se os dará. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos limitar con no pedirle. Él nos dice, estoy listo, pídeme, te lo voy a dar a su debido tiempo, pero te lo voy a dar. Si eso va en la voluntad y no te va a perder, vaya, no te va a tirar. Si traes un problema con una adicción, hoy no te va a dar algo, dinero, mujeres, amistades, que tú le pidas para cubrir esa adicción. Eso es el diablo dándote eso, porque eso te lleva a muerte. Las pruebas de Dios, porque dijo, voy a probarte. Las pruebas de Dios siempre te van a llevar a algo mayor. Las tentaciones del diablo son para hacerte caer. Si tú estás casado y se te acerca una mujer y te tira el rollo, no es una prueba de Dios, es una tentación de Satanás. Porque eso no es que, ay, me llevó a más. No, no, no. Eso puede traer destrucción para tu vida y para tu familia. Esta prueba, cuando Dios se acerca a Abraham, no es que venía a cubrir una necesidad, regreso a eso, porque todos nos presentamos ante Dios buscando un Dios que cubre las necesidades. Y Azul, hace 2 episodios hablaba de esto, de no solamente buscar el rostro, no las manos, sino buscar el rostro de Dios. Ahora yo te quiero hablar algo más todavía. No es cubrir las necesidades, te las va a cubrir. Pero hay veces que Dios te busca a ti, porque una es que tú lo busques a Él para buscar sus manos en tus necesidades y está bien, o buscar su rostro. Hay veces cuando tú te acercas, es Dios buscándote a ti para ver qué comprometido estás con Él. Y aquí cambia todo. Literal, aquí cambia completamente la narrativa y la perspectiva que teníamos de un Dios, porque esto no quiere decir que es un Dios malo. Lo dice la palabra de Dios. Va a probar su fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estás esperando en Dios? Que va a ser probado. ¿Cuántos de nosotros estamos en canciones de adoración y alabanza y le decimos a Dios, Señor, yo te entrego todo, solo tú eres, Señor, solo contigo. No necesito nada, tú solito, si solamente estás tú. Es bien bonito cantarlo, pero cuando lo estás viviendo, ahí dices, es bien duro. Porque es lo que te decía, como la enfermedad, como la crisis en el matrimonio, como la crisis de fe, como una adicción. Yo no te puedo hablar de una adicción porque a lo mejor en la adicción que tú estás yo no estoy, pero sí te puedo hablar del Dios que te puede sacar de ahí, del Dios que es fiel, del Dios que quiere que te comprometas con Él, no solamente porque Él tiene un beneficio, sino que es lo mejor. Y entonces, lo que buscaba en Abraham era su corazón. ¿Qué tan comprometido estaba con Él para la siguiente etapa de su vida? Yo hoy te lo digo a ti. Yo no sé si tengas poco en Cristo, te tengas poco acercándote a una iglesia, a misa, leyendo la Biblia o a este grupo. Pero sé que en algún momento Dios nos lleva a comprometernos y puede ser puede ser más adelante. Nos lleva y nos habla de compromiso, de verdaderamente creerle a Él para lo nuevo. Y le dice en Génesis, fíjate esto, le dice en Génesis 22, le dice así, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Fíjate cómo le dice, toma a tu hijo. ¿Por qué Dios repite a tu único hijo? Porque en la comodidad
o en esta parte que los seres humanos hacemos, podríamos pensar, a mi hijo, déjame ir por Ismael, déjame buscarlo, porque también es mi hijo. Pero Dios es bien claro. Ahí, para cuando alguien diga, es que yo no entiendo cuando Dios me habla, mira, a lo mejor en la primera no entiendes, pero más adelante te va a quedar bien claro lo que tienes que hacer. Soltar, rendir, perdonar, pedir perdón, hacer o deshacer. Lo que Dios te pida, lo vas a tener bien claro. Y luego te preguntan, ¿y cómo sé que es la voz del Espíritu Santo de Dios? Porque te lo hace saber que es Él. De verdad, no te deja dormir que es Él y te das cuenta que es Él. Y le dice, a quien tanto amas, o sea, fíjate a qué nivel estaba llevando a Abraham. No solamente le estaba pidiendo a su hijo, le estaba pidiendo lo que más ama. Escucha bien esto, porque hoy lo que más amas puede ser tu negocio, el dinero, la posición, tu esposa, tu familia, el ministerio, el servicio y X, Y, Z cosas que quieras ver. Hay muchas cosas que nosotros podemos amar aún antes que Dios, porque yo lo he dicho, si en tu mañana o en tu tiempo la prioridad no es Dios y es otra cosa, le estás dando prioridad a lo que más amas. Emanuel, es que no es lo que más amo, no, si es lo que más amas. Es que es bien simple desmenuzar esto y al final te voy a contar mi testimonio, porque Dios te revela cosas en donde tenemos las posiciones. Y entonces, si tú lo que más amas, recuérdense cuando empezamos, si hoy ya estás casado, estás teniendo una relación, cuando empezaste a conocer a esa persona con la que hoy vives, por ejemplo, yo me acuerdo cuando conocí a Azul y estaba empezando a quedar con ella, yo lo que hacía es que hablaba con ella todo el tiempo. Es que le mandaba mensajes, nos desvelábamos hablando. Me estaba enamorando de ella. Cuando me enamoré de ella, me levantaba mandándole mensaje. En la noche mensaje, la buscaba, a veces salíamos, bla, bla. O sea, la verdad, las prioridades las ponemos y son reflejo de lo que hacemos. Aquí le dijo, tu hijo, fíjate, tu hijo, tu único hijo, a quien tanto amas. No le dijo lo que más amas, le dijo a quien tanto amas. O sea, te va a costar. Porque desprendernos de lo que más amamos, a veces podemos amar la falta de perdón, ¿eh? A veces podemos amar tanto una adicción porque creo que sí, romanticamos, o no sé cómo se diga, este, solamente las cosas buenas, pero a veces amamos también lo malo, el pecado. A veces amamos esta relación oculta, esta manera de hacer nuestro negocio en integridad, porque es lo que demostramos que hacemos. Le dice, y vete a la tierra de Moría. Fíjate, aquí ya le dio una indicación. Allí los sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Otra vez, Dios no diciendo el plan completo, diciendo una parte para dar dirección, pero crear dependencia. Grábate esto, Dios da dirección, pero quiere dependencia todos los días. El Dios no es de los domingos, a eso voy. No solamente es de un día a la semana o un jueves. Dios da dirección, pero quiere hablarte todos los santos días. Quiere direccionarnos todos los santos días. Velo en la Biblia. Da una dirección, pero nunca da el plano completo porque quiere que tengamos dependencia. Porque no nos va a ir dando el plan completo, sino lo que quiere seguir trabajando es nuestro corazón. Y a mí, cuando yo leí esto, digo, ay Dios, ojalá que nunca me pidas esto. Porque esa es una prueba de fe a un nivel abrámico. Por eso fue el padre de la fe. Pero esto está grueso. Dice la Biblia que cuando le habla al día siguiente, Abraham se levanta temprano. Fíjate esto.
Yo creo que si a ti o a mí nos piden algo así, o cualquier cosa que nos han pedido, nos la pensamos. Oye, suelta esto otro, y acá empezamos a justificar, a mover, a hacer, a deshacer. Dice la Biblia que él se levanta temprano. Yo quiero creer que se despide de su esposa, agarra a su hijo y le dijo, ven, Dios me mandó a hacer un sacrificio al monte Moriah, agarra la leña, el burro, se lleva a dos siervos y empieza a caminar. La Biblia dice que camina 3 días. Esos 3 días que camina, yo estoy seguro todo lo que puede estar pensando, ¿no? Claro, orando, pero todo el pensamiento que puede tener en su mente. Y cuando llega al monte de Moriah, hay un momento, que ya había predicado yo de esto, que le dice a sus siervos que se queden y le dice a su hijo que entre con él. Y van a ese lugar que habían sido llamados, y sus siervos se quedan atrás, creo que el burro también se queda, y nomás va su hijo, la leña y el cuchillo creo que llevan. Y entonces, hay momentos en las que para entrar en intimidad con Dios, hay momentos que no toda la gente entra en intimidad, porque esta obediencia que Abraham estaba teniendo lo llevó a un momento sobrenatural con Dios. Y la palabra de Dios dice en Génesis, te lo voy a leer aquí, dice, déjame ver si lo traigo acá, cuando llegan a ese lugar. Sí. Llegan a ese lugar y le dice en Génesis 22 del 6 al 8. Llegan y entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham. Empezó a hacer como un inventario de las cosas. Tenemos el fuego, la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá. Y yo puse esta palabra de Jireh, pero Dios proveerá. Un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Isaac se dio cuenta que no estaba la ofrenda. Isaac se dio cuenta que tenían todo, pero Abraham contesta de una manera en donde dice, Dios proveerá. Proveerá es igual, y es en la versión antigua, proveerá viene de la palabra, que es un nombre que se le da a Dios, que es el nombre de Jireh, y ahí lo puse. Y dice, en esta original antiguo dice, Dios Jireh un cordero. Dios proveerá un cordero. Proveerá viene obviamente de la palabra proveedor. Proveedor viene de la palabra provisión. Provisión viene, y de esto hablaba hace una semana, viene de que Él va delante de nosotros en nuestras necesidades y en nuestro caminar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, Jireh, mandó llamar a Abraham a que sacrificara a su hijo, pero Dios ya tenía la provisión por delante. Yo espero me estés entendiendo, porque si Dios te manda a hacer algo, tú vas caminando con Dios y Dios ya tiene la provisión para eso que tú necesitas. Dice que cuando acuesta a Isaac y levanta el cuchillo, el ángel de Dios lo detiene y le dice, para, no lo hagas. Ya me di cuenta que me amas, ya me di cuenta de tu fe. Y escucha un cordero en unos matorrales. A mí esto me da mucha confianza y Dios me ha estado hablando sobre esto, porque la necesidad que hoy estés viviendo
Dios ya tiene tu provisión por delante. O sea, no estás caminando en un camino, en un túnel oscuro. Cuando tú metes a Dios dentro de tu caminar, Dios giré tu necesidad. Dios proveerá tu necesidad. Y esto en la Biblia lo vemos una y otra vez, como Dios proveyó nuestro Cordero que redimió el pecado. Jesús es el Cordero inmolado en la cruz, que su sangre redimió nuestro pecado. Él proveyó, porque se dio cuenta que ninguno de los hombres que levantaba, Abraham, Moisés, Jacob, Israel, Samuel, David, todos los que levantó, ninguno la armó, ninguno. Todos teníamos y tenemos esa naturaleza caída. Todos llegaban a un alto poder, hacían las cosas bien, un poder, y se caían. Mujeres, idolatría, necedad, lo que vivimos, poder, literal, vivimos y repetimos la misma historia, pero a Dios gracias, Jesús vino a redimirnos del pecado, vino a reescribir la ruta para nuestro pecado, vino a reescribir esa metanoia en nuestra mente para cambiar la forma de pensar, que no es con nuestras fuerzas, que no es de la manera que nosotros creemos, que es de la manera en la que Dios dice que tiene que hacer. Y las matemáticas de Dios son totalmente diferentes a las nuestras. Te voy a contar un poco de mi testimonio, que Dios me ha estado tratando en este tiempo, que literal me batalló hasta en la fe, me batalló en tantas cosas. Nosotros, cada comienzo de año, damos primicias en la iglesia. Y a mí Dios me ha trabajado, yo te lo he dicho, me ha trabajado sobre temas de dinero, generosidad y demás. Cuando llega el tema de primicias, empieza a haber un ruido en mi cabeza. Empieza esta parte de un ruido de no a dónde va a parar el dinero. Nunca he pensado esto, al contrario, amo a mis pastores, sé que son buenos administradores, pero es un tema personal, es un tema en el que Dios me ha tratado. Y entonces llega el tema de primicias y ya te imaginas, llevamos, si no me equivoco, 3 años dando primicias, y los 3 años Dios es tan generoso, tan bondadoso, y mi forma de decirlo es tan divertido, que los 3 años, diciembre, para mí se ha convertido siempre en el mes más fuerte del año, porque lo que generamos en diciembre lo entregamos completamente en enero. Entonces este mes de diciembre fue un mes muy fuerte. Llega el mes de enero y mi cabeza empieza a tener estas luchas espirituales, empiezo a tener estas batallas espirituales. Y yo en oración yo le decía, Señor, yo quiero ser fiel, yo quiero cumplir con tus mandatos, con tu obediencia. Ojo, en el tema de primicias, el diezmo es el 10% de lo que uno recibe. Nosotros cada mes lo hacemos. Las primicias es lo que Dios te ponga en tu corazón. A nosotros nos ha puesto a entregar todo, totalmente, como entra, entregarlo totalmente. Y entonces yo traía tanto esto y traía una batalla mental y una lucha mental, que yo le dije primeramente a Azul, ¿sabes qué? Yo no voy a entregar las primicias de este mes, voy a entregarlas enero para entregarlas en febrero. Y ya sabes, así como Abraham y Sara, yo estaba haciendo las cosas a mi manera, no lo que Dios había puesto en mi corazón. Y ojo, Dios lo puso, pero me siguió hablando. Un día tras otro me seguía hablando sobre lo mismo. Para no hacerte el cuento largo, batallé bastante hasta que un día le hablo al pastor en la semana y le digo, pastor, le digo, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a entregarte las primicias la segunda semana de febrero. Me dijo, no las voy a entregar en enero. Le puse, ando muy ocupado. Mentira, sí lo podía hacer. Pero era mi forma de justificación, espero darme a entender. Cuando Dios te pide comprometerte, como cómo voltearlo para...
Y el pastor, para mí fue el Espíritu Santo porque me dijo, no te preocupes, mi hermano, esto es entre tú y Dios. O sea, en pocas palabras, él se lavó las manos como debe de ser, porque no era de humanos, esto es una respuesta de Dios. Y me dice, esto es entre tú y Dios. Y para mí, Dios ya me traía, pero fundido en la cabeza, ¿eh? Literal, te lo digo, porque estaba viviendo un proceso. Y Azul ya lo contó. Bueno, ahorita voy a regresar a esa parte. Llega el día, el domingo, vuelven a hablar de primicias, el último domingo de primicias, cuarto del mes de enero, y hablan sobre Caín y Abel. Cómo Abel había entregado las primicias, había entregado el animal más gordo, lo mejor, había entregado eso, y Caín dice la palabra que se había esperado en el tiempo, como que había entregado lo que le sobraba. Cuando yo escucho eso, yo dije, ay, Señor, esto es para mí. De esas veces, así literal, Isa, la cara que hiciste. O sea, de esas veces que apreté así los dientes y dije, este es para mí. Ojo, te lo cuento ahorita, pero no tienes idea, el mes de enero, qué lucha estaba batallando, te lo prometo. Era una lucha que traía. El tema es que me meto a orar, el lunes en la mañana me meto a orar, el domingo me decido, le digo, Señor, te lo entrego, ya. Punto, quita todo lo de mi cabeza. Todas las excusas, justificaciones, arreglos, rutas, vías, todo te lo entrego, quítalo y ya. Mañana, y hasta fui con el pastor y le dije, oiga, mañana se lo entregamos, vamos a hacer esto, esto y esto, ¿no? En la mañana, obvio, me meto a orar, porque para dar esos pasos necesitas, yo me imagino, Abraham, necesitas ir bien orado, necesitas ir bien lleno, porque te rajas. O sea, literal, mira, la prueba que puedas vivir, te rajas. Literal dices, bueno, para la próxima semana o lo hago después. Para mí esto era Dios comprometiéndome a mí. Ya no era el Dios de mis necesidades porque las ha cubierto todas, a Dios gracias. Era pidiéndome Él a mí un compromiso. Hoy lo veo, ese día no lo veía. Fuimos, sacamos el dinero, entregamos, oramos y todo y termino y le digo, pastor, no sabes cómo luché este mes. Me dice, ¿a poco? Le digo, sí. Y le cuento todo este desafío y me dice, mira, cuando Dios te manda y te prueba, las pruebas son complicadas y de verdad cuestan. Y yo digo, híjole, ¿cómo me costó? Tú pensarías que en las siguientes semanas fuera como hojuela y miel. Ojo, el día que iba decidido, después de la oración, ese lunes que hice esto, Azul y yo y fuimos a entregar nuestras primicias. Te voy a decir algo. Yo veía el sol hasta más amarillo. Los coches se me metían y yo los dejaba pasar. O sea, como que había una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Estaba experimentando y viviendo la palabra de Dios. Hago eso, entrego. Los siguientes días traía desafíos en mi cabeza, traía luchas. Hubo un momento en que yo estaba en la iglesia y pasaron a orar los 12. Yo estaba molesto y empezó ahora una lucha de fe. Te tengo que decir, yo empecé en mi mente a pensar, y no estaremos fanatizados nosotros, y no será de más lo que estamos haciendo. Y empecé a tener una lucha de fe de mis creencias. Estaba molesto con Dios, porque me había llevado a hacer cosas que no me habían gustado. Y eso te digo que me pasé casi 2, 3 días, estaba enojado, estaba apático, enojado en todas las cosas, enojado, de verdad. Y yo lo único que le pedí a Azul es que orara por mí. Mira, me acuerdo y me emociono porque yo ahí vi el poder de la oración de mi esposa. Porque a veces se acercaba y me daba unas palabras que era el Espíritu Santo hablando a través de ella, cómo me fortalecía en la fe. Cómo me decía, amor, yo sé por lo que estás batallando. Entiendo la lucha, yo estoy orando por ti. Pero sé que esto va a tener un fruto en tu persona. Y de repente, al tiempo, me acuerdo, y Dios me lo recordó, porque no fui yo. Yo había orado por quitar una dependencia a lo económico. Yo no sé si te ha pasado y yo me quemo por muchos de ustedes. Yo sé que mucha gente no le batalla acá, porque yo lo vivo en casa. Azul no vive las mismas batallas que yo vivo. Ella vive otras que para mí yo digo, ¿a poco esto te batalla? Y a mí no se me hace difícil, pero yo vivo otras. Yo durante el año pasado yo estuve orando por quitarme esta dependencia de lo económico que lo traía durante muchos años, te lo dije. Esta dependencia al apego
porque yo sentía que todo lo que tenía por el tema divorcio, por muchas cosas que había vivido, todo lo que tenía en mis manos se me iba. Y había ido a cursos, y había leído, y había hecho, y había de todo. Y yo sentía que iba cada vez mejor, soltaba más, o sea, que iba creciendo. Pero te lo dije al principio, Dios me trajo a mi comienzo. Dios me trajo al inicio, a soltar. Y cuando me trae a esto, me recuerda en un tiempo de oración aquí en este lugar, me recuerda que Él quería escribir algo nuevo en mi vida. Ay, Dios. Mira, ahorita te lo digo así. Y claro que yo hubiera querido que fuera otra forma. Inicio de año me lastimo en el gimnasio, me lastimo aquí al lado. Dejo 3 días, 2 días en cama, no me puedo mover. Y fue una lesión bien absurda, pero me voy en cama. Y estando en cama me pongo a leer, me pongo a orar. ¿Y sabes qué pasó? Dios mostraba como dónde tenía puesto el ejercicio. Dios puso dónde tenía puesto mi dinero, o el dinero de Él, pues. Dios puso dónde tenía, en qué escalón tenía estas cosas. Y esto es lo que hoy yo quiero hablarte, porque a veces lo que te conté al principio soy yo. Yo muchas veces he estado en la iglesia adorando y diciéndole a Dios, eres todo para mí, y lo creo y Dios sabe cuánto lo amo. Dios sabe lo que ha hecho en mi familia. Yo agradezco todo lo que ha hecho en mi familia. Y para mí siento que esto ha sido y hasta el día de hoy sigue siendo una prueba de fe, porque todos mis cimientos y todo lo que yo creía estar estable y sólido vino a sacudirlo así. Luego de repente me sale una perrilla en el ojo de la nada y un día Azul me dice, ese día me acuerdo que fue antes del desayuno de Diamantes aquí en Guadalajara, yo estaba sentado afuera y la verdad estaba sentado triste y molesto por cosas por esto que estaba viviendo, como digiriendo esto, orando, o sea, fui como como un Jacob, no soltándome de Dios, peleándome con él, porque yo creo que a veces es válido que te pelees con él dentro de su presencia. Y yo estaba en esta parte peleándome con él, batallando, y estaba sentado antes de entrar en el desayuno, sentado molesto, viviendo como esta parte que no sabía cómo procesar, porque hay duelos o desafíos que no sabemos cómo procesar, que lo único que te puede sacar de ahí es la presencia de Dios. Y le digo, y como para rematar bromeando, pero enojado, le digo, y aparte me sale esta perrilla, y me dice, es que Dios te está cambiando la perspectiva de ver las cosas. Y yo te prometo que supe que fue Dios. Obvio, en el desayuno estuve en silencio, todavía con mi cabeza dando vueltas. No participé, porque todavía seguía con esta parte agradecido de lo que Dios ha hecho. Te lo digo de corazón, agradecido, pero viviendo este proceso, pues. Y si me preguntas, soy una persona que planeo. Me encanta la planeación, me encanta irme hacia adelante. A la agenda tengo bien planeado, planeo los días. Siento que es un don y un talento que Dios me dio, que aún lo utilizo, me ha ayudado a muchas cosas, a ponerme metas, a alcanzar. O sea, soy una persona que le encanta y aún Dios me ha trabajado porque a veces me afano en la planeación. Me ha ido como a la mitad. Pero, ¿sabes? Este tiempo, Dios me ha hecho que cuando me vaya para adelante, a ver, espero darme a entender con esto. Me regreso y me pongo en el día en el que estoy. Va a decir, Emanuel, pero esto es bien normal, vivir el presente. Sí, pero, o sea, literal te lo digo. Pensar hacia adelante, te estoy abriendo mi corazón. Pensar hacia adelante a veces me genera afán, me genera estrés y me genera ansiedad. Dios, así como creo que lo hizo con Abraham, y no me considero nada lo que pasó a Abraham ni nada, pero quiero traer el mensaje aquí, me regresa a que me vuelva
Cristo dependiente todo el día. Me levanto en la madrugada hoy. O sea, hoy es un día que me levanto a las 4:45, me acuesto a las 9, 4:45, pues me levanto a las 2, 3 de la mañana, no podía dormir. Mi cabeza en el silencio empieza a pensar planes, qué voy a hacer, viene Inmunofest, empiezo con el mundo, a dónde vamos, planes, todo lo que traemos, que tengo escrito para la hora que me ponga a trabajar, trabajo sobre eso, pero me empiezo a anticipar aún en las respuestas de la gente, positivas o negativas, te prometo. Y me empiezo a ir y de repente en mi cabeza digo, no, 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 a ver, pausa, pausa, pausa. Señor, gracias por esta casa, gracias por, tenía a Serena aquí acostada, gracias por Serena, gracias por Azul, gracias por Siena que estaba de aquel lado. Padre, gracias por lo que nos das, Padre, Señor. No quiero perderme el sueño, quiero estar bien descansado para lo que viene mañana, Señor. Y empecé a orar, empecé a orar, empecé a orar y de repente me quedé dormido. Dios me está trayendo a vivir un día a la vez. Obviamente, en excelencia planear, pero regresarme a los planes porque de Él es la provisión. Dios giré, Él proveerá. Yo no sé por qué estás pasando el día de hoy. Yo no sé si estás viviendo algún reto en tu casa, algún desafío, o te incomodó lo que te estuve diciendo y te está incomodando para algo bueno para tu vida. Pero si hay algo en lo que Dios te está incomodando, yo te quiero decir que Dios proveerá. Yo he visto la provisión de Dios. Yo he visto cómo aún esto a mi esposa y a mí nos ha fortalecido como matrimonio. De verdad nos está llevando a otro nivel. Y me dijo un día algo que me gustó y lo abracé. Me dijo, amor, lo que Dios está haciendo en ti es en los cielos, está trayendo legalidad para eso que te ha atado durante mucho tiempo, que es ese tema económico, ese tema que has tenido la apresividad con el dinero, todo este tema que has traído, Dios te está dando legalidad para soltar, para entender que es Dios y te está dando legalidad en la tierra. Y termino con esto ya. El último domingo, el domingo pasado, viviendo todo este proceso, me habla la pastora, domingo en la mañana, antes de ir a la iglesia. Me dice, Emanuel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, Emanuel, ¿qué crees? Me dice que el pastor anda enfermo, no va a poder ir hoy a predicar. Voy a predicar yo, pero este es el último domingo. Fíjate esto. Dice, ya había acabado enero, era el primer domingo de febrero. Este es el último domingo que vamos a hablar de primicias y Dios me dijo que tú hablaras de eso. Y yo dije, ay, no, esto es una broma. Te prometo que me acerco con Azul, con lágrimas, y le digo, no, es una broma de Dios. O sea, yo pasando por esto, literal, viviendo en el fuego y Dios me está, cuando me quedé, te prometo, fue algo. Y ese día, ese domingo, yo vi la mano de Dios, literal. Conté parte del testimonio, yo vi mucha gente tocada, llorando, movida, porque no era Emanuel, era lo que Dios estaba haciendo en mí, pero era Dios hablando. Así te digo, lo que tú hoy estás viviendo, el desafío que estás viviendo, si eres obediente, aún quejándote con Dios, aquí tienes un testimonio. O sea, yo no te estoy hablando del testimonio de sí, gozo, lo entregué, feliz, vamos a bailar. No, no, no. Peleándote con Dios, batallándole, no queriendo ni hablar con Él. Aún seas obediente y que, como dice la Biblia, aunque digas no, pero tu no sea un sí, tú vas a ser ese testimonio para los que tienes a un lado, para los tuyos y para los que no conoces, de esa área que tú hoy estás viviendo. Porque Dios es el que provee y Dios es el que levanta la obra en cada uno de nosotros. Así que vamos a orar por este tema. Bendito Padre, Señor, gracias Espíritu Santo de Dios por lo que haces, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Padre, te pido por cada una de las personas que están aquí, que están viviendo procesos como el mío, mayores, Padre, o menores, pero que están viviendo el proceso según les corresponde, Señor. Yo te pido, Señor, que puedan ver eso que dice tu nombre, Jireh, tu provisión, que tú vas delante de nosotros, que tú si tú nos llamas, tú nos provees en el momento de la necesidad, Señor. Que tú eres fiel, Padre, que tú eres bondadoso, que tú eres generoso, Señor, que en ti hay bondad, eres un buen Padre, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo los bendigo, Padre, y pido, Padre, así como mi esposo oraba por mi fe,
Yo oro, Padre, por la fe de cada uno de los que están aquí presentes, por la fe de los que van a escuchar esta grabación, Señor. Yo oro que en esas batallas de fe donde se tambalea todo, Señor, donde aún nuestra relación contigo se tambalea, Señor, tú no nos sueltes, Padre, porque yo anhelaba soltarme de ti, Señor. En mi ser quería soltarme, Señor, porque me estaba doliendo, Padre. Yo te pido, en el nombre de Jesús, Señor, que no corran a las pruebas, Señor. Yo sé que no son fáciles, pero las pruebas nos fortalecen y nos llevan a más, Señor. No queremos solamente tus bendiciones, aunque tú no las tienes prometidas, Señor. Queremos conocerte cada vez más, así como Abraham, su relación contigo creció a través de esa prueba, Señor. Y lo hiciste el Padre de la fe, Señor, y a través de esa fe Él fue justificado, Señor. Nosotros traemos la justificación en Jesús, Señor. Ya somos redimidos, Señor. Ya nos diste, Señor. Ya nos has dado más aún, Padre, con la muerte de tu Hijo Jesús, Señor. Ya estamos pagados, Padre. Pero aún en las pruebas en las que nos metas, Señor, pido que no los sueltes, Padre. Yo te lo pido, Padre, y bendigo cada una de las familias aquí representadas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ay, familia, los bendigo.